y todas, una imagen de visita, la comunidad, espacio de encuentro de todos los mexicanos, todas las fechas más hermosas, pero la cosa siempre tiene envolvido en el resto de el espacio de reflexión, después de hoy en la oración, con la importancia de que Bolívar como Alfredo siguen vivos y siguen de moda, para usar el término, nunca pasan de moda porque sembraron. Queda agradecer la presencia de la profesora Antonia de Stefano, camarada amiga, que nos acompaña en este momento tan importante en la clase de también junto con los activos del Gran Polo se suma a la construcción de lo que fue, sin lugar a dudas, un estilo de enseñar a la gente que quería poder definir ese poder que estaba en el primer, desde el trabajo, el estudio y particularmente de las luchas, cómo hacerse el protagonista. No tenemos vivencias muy hermosas con Alfredo, porque cree a la causa R, decidí militar en la causa R cuando en una oportunidad yo fui a Bolívar y habían elecciones de una de las empresas filiales de la CBG de Alcázar. Y ver a esos trabajadores que hasta ese momento, antes de que naciera la causa R, estaban sometidos a la dictadura del Centro Democrático de Copey, que desafiando todo lo que significaba en ese momento el sindicalismo apegado al patrono, negociador, que no le importaba absolutamente nada los intereses de ese pueblo que trabajaba y lucha, que trabaja y lucha, así lo definió el programa, que justamente en el desarrollo y la construcción de ese sistema de modelos movimentales, con las cuatro patas, como dice Alfredo, de la causa es, con los trabajadores, los estudiantes, los comuneros o la comunidad, el sector intelectual, por cierto, además, algo que no se podía hacer, el frente militar, que era confidencial por una razón, estaban construyendo un proyecto que desafiaba el bipartidismo en Venezuela, en la Cuarta República, fue la construcción que se dio luego de la caída de Pérez Jiménez. La gran traición que se inició en el 58, cuando la izquierda de verdad estaba dirigía las luchas populares. Lamentablemente una de las críticas de Alfredo fue como la izquierda perdió espacio, perdió poder, perdió consistencia, con una provocación. Eran los grandes hallazgos analíticos de Alfredo Manegro, que lamentablemente esa izquierda en ese momento victoriosa cayó en la trampa de Rómulo Betancourt, provocando a la izquierda para que se retirara de las calles, se retirara de las luchas populares y fueran las montañas. Y fue uno que también pensó que la lucha armada en ese momento era necesaria y abandonó las calles donde estaba el pueblo. Esos eran los niveles de conciencia crítica de Alfredo, que no desconocía la lucha armada, pero entendió que era un error del Partido Comunista, el poder militar del Partido Comunista, y a partir de allí, después de haber sido el comandante Tomás en el frente guerrillero Monagas, decidió que era necesario construir una vanguardia que de verdad estuviera afín con el pueblo, que entendiera el pueblo y que no hay que ser los únicos que podían entender el pueblo era el propio pueblo. Construye desde la visión de Gramsci y de Lenin este nuevo partido, distinto, de verdad de vanguardia. Y en esos espacios me encontré yo, muy niña, descubrir que los trabajadores tenían conciencia. Aquí está uno de los alumnos del Programa Negro, Luis Blanca, del movimiento matancero,
cómo sin ningún temor los matanceros salieron a dar la pelea, y con esa pelea histórica, icónica, absolutamente distinta a lo que hacían los sindicalistas de Acción Democrática de Copel, irrumpieron en el escenario político y fueron, como dijo Alfredo, una gota de agua caliente en el témpano que era la política y partidista de la Cuarta República. Y ahí comenzó otra historia. Entonces, creo que es muy importante mantener claridad absoluta de lo que fue la pedagogía de Alfredo para enseñar a los trabajadores, al pueblo, sin pretender sustituirlos, sino acompañándolos en sus luchas a organizarse y a dar la batalla. Por eso la causa R es una hechura de diversas asociaciones o construcciones sociales, los estudiantes, trabajadores, intelectuales, sin pretender imponer las siglas de la causa R. Y ahí comenzó otra historia. Cuando Alfredo dijo en un momento dado que era necesario reformar la ley orgánica del municipal, por cierto, pensando en Caracas, porque la proporcionalidad para elegir a los concejales era totalmente contraria al interés popular. Y ese es un lema que para mí particularmente me permitió ahondar en esos pliegues de la política y lo social. Cuando decía los concejales de Caracas, entonces pasan por Caracas cuando van a La Guaira. Estaba denunciando allí que los concejales no representaban el interés del pueblo caracas, lo desconocían. Era la forma que tenía el pueblo pedagógica de hacer pensar a la gente, porque, como también decía, y eso se recoge mucho en los libros que han logrado consolidar, artículos y escritos de Alfredo, que se dedicó, siendo un hombre de acción, un hombre de ideas, se dedicó más a la acción política. Muere muy joven, muere a los 45 años, pero Alfredo decía de manera pedagógica, ¿por qué si el este tiene una dimensión, una densidad poblacional tan pequeña, tiene un parque del este? Y Katia, que es la parroquia más populosa de América Latina, tiene 40 árboles. 40. Sin explicar a Lenin, ni Omar, o las teorías, o la densidad, la serie la explicaba de una manera tan sencilla que todo entendía. Y ahí empezó la lucha del Parque del Oeste, que se llama ahora aquí primero. Creo que tendría que haberse llamado Alfredo Manejo, pero Ali también se lo ganó. Pero quien dejó el canal de Alfredo Manejo, de esa manera para explicarle a la gente que nunca leyó a Marx, nunca leyó a Lenin, dónde estaban sus derechos, cómo dar la pelea. Entonces, se recogieron acá, yo recogí acá en esta Plaza Bolívar, 20.000 firmas con toda la militancia de Procatria, 20.000 firmas por vez primero se legisla desde la calle. Y ahí nace justamente el concepto de la democracia participativa y protagónica que Alfredo le llamaba, y la causa R le llamaba, la ampliación y profundización de la democracia. Porque para entonces solo era la representativa los que se sentaban allí y negociaban. Negociaban contra los intereses del pueblo venezolano. Entonces, creo que es muy importante seguir estudiando Alfredo Maneiro. Rechazaba el izquierdismo, enfrentaba al MAS en aquel momento porque se había convertido en una franquicia que despreciaba al pueblo. Y esos son aspectos fundamentalísimos. El don de la palabra, pero no la palabra vacía, la palabra con contenido, el estudio, la reflexión. Entonces creo que nosotros tenemos que continuar en este espacio de construcción política, tenemos que continuar estudiando Alfredo. Tenemos que continuar estudiando Alfredo y tenerlo allí como un elemento referencial en la construcción de este proceso revolucionario. Ahorita les había señalado que esa construcción, ahorita señalamos, la definimos, la caracterizamos como los consejos comunales, comunas, los movimientos populares. Hacia qué y hacia dónde. Existen, es verdad, existen. Lo que no puede olvidar los consejos comunales y comunas y nosotros
tenemos espacios de reflexión y además para motivar proyectos de ley, eso tiene que estar orientado a construir el nuevo Estado y la nueva sociedad. Existe, es verdad, que ha invertido el presidente Chávez, el comandante Chávez invirtió todo, hasta su vida, por hacer posible esa realidad, es verdad. El presidente Nicolás Maduro ha invertido lo que tiene y lo que no tiene, porque no es fácil, teniendo los bolsillos vacíos, cómo hacer milagros para continuar abriendo esos espacios referenciales. Bueno, creo que lo que no podemos perder de vista, Antonieta y todos compañeros, es que existe para construir el nuevo Estado y la nueva sociedad. En opinión del PPT tenemos una deuda, porque Chávez urdió un plan en el mejor sentido de la palabra, enfrentar a la oligarquía nacional e internacional, y el mismo día que fue juramentado convocó a la Asamblea Nacional Constituyente. No perdió el tiempo, porque sabía que no tenía mucho tiempo. Y allí en esa constitución hermosísima, que tal vez no recoge todo lo que nosotros quisiéramos, porque eso es prácticamente imposible, él dejó ahí sembrar las semillas del nuevo Estado, que son las asambleas, los consejos locales de planificación pública. Y no se ha entendido que eso es el nuevo Estado, es el nuevo gobierno, porque los consejos comunales y comunas construyen una nueva sociedad desde otra perspectiva del bien común, del bien colectivo, pero aprender a gobernar solo hacen en una institución que está allí justamente para ir generando la nueva cultura del estudio, de la planificación, de la identificación de los proyectos, de la ejecución y el seguimiento de esos proyectos. Pero lamentablemente no entendemos por qué razón, y esta es una lucha que tiene Patria para Todos, por lo menos la orientación que tienen los concejales, todos los concejales del PPT a nivel nacional, que tenemos una importante cantidad, que es necesario darle fuerza a esa semilla del nuevo Estado, consejos locales de planificación pública, porque no puede ser solo el alcalde que tome la decisión, tampoco pueden ser solo los concejales, tienen que ser los alcaldes, los concejales y los voceros del Poder Popular legítimamente escogidos en el seno del Poder Popular. Creo que eso es una semilla que tenemos que cuidar. Es en nuestra opinión, el mejor legado que dejó Chávez. Chávez crea la comuna, pero para que gobierne. Y no vas a gobernar si no estás dentro de las instituciones del Estado. Se necesita regenerarlas desde adentro. La semana pasada, cuando se presentó un acuerdo sobre el tema de las comunas en la Asamblea Nacional, se presentó la diputada Blanca Cao, como siempre hace de manera magistral, defendiendo la tesis constituyente y revolucionaria de Chávez. Inmediatamente salió la oposición a señalar que no, una comuna que vaya a modificar la división política administrativa y las alcaldías, ellos no lo aceptan ni lo aceptarán nunca. Por lo tanto, nosotros no tenemos tiempo que perder. Las fuerzas revolucionarias tienen que estar orientadas a eso. Todo plan, todo programa tiene fijo dos aspectos, tres en realidad: la construcción del nuevo Estado, la nueva sociedad y el modelo. El modelo que está bien diseñado dentro del plan de la patria, y uno de ellos es el quinto punto, que es fundamental, porque los demás los conocemos, la defensa de la soberanía, etcétera, pero el quinto punto, que es el medio ambiente. Cómo construir, cómo defender el medio ambiente, cómo defender la humanidad desde Venezuela, siendo un país productor de... No es cualquier cosa, no es fácil. Nosotros hemos vivido, y con esto quiero terminar para pasar la palabra a todos aquellos que esté previsto que tomen la palabra. La situación de Limón hace 35 años en el estado de Aragua, en el año 2099, la desgracia ecológica o natural, ambiental de La Guaira, que quiero señalar, recordar que fue la tragedia ambiental más grave del mundo en ese momento, y fue la tragedia ambiental que, a pesar de la dimensión, tuvo menos
fallecidos por la actuación inmediata del presidente Chávez convocando a las Fuerzas Armadas a salvar al pueblo de La Guaira. Vuelve a ocurrir, no debería haber ocurrido, pero vuelve a ocurrir ahorita en las tejerías, en el Castaño. Nos hemos descuidado con ese quinto punto de Plan de la Paz. Tenemos que convertirnos, y así lo proponíamos compañeros y compañeras, empeñetas, que todos los, no podemos dejar solos al gobierno nacional, al presidente de la República, no puede ser milagro, es un hombre, es un ser humano. Y para eso tenemos diputados nacionales, regionales y municipales que puedan monitorear la situación de la cuenca hidrográfica. Eso es crucial. Nosotros no podemos permitir que los alcaldes, los concejales, sigan haciendo estragos con territorios donde son cabeceras del río y explotan indebidamente la arena. Tienen esa facultad, pero todo tiene medición. Entonces arrasen con la arena, arrasen con el campo, con la capa vegetal y permite que se construyan viviendas en zonas que no pueden construir. Entonces esto es parte de la democracia protagónica que decía, que levantaba Alfredo Maney. La democracia tiene que ser desde la lucha, desde el estudio, desde la conciencia. Y eso es fundamental para lograr que efectivamente sea una democracia participativa y protagónica, con la cual dio Alfredo Maney como Chávez, dio todo, absolutamente todo. Quiero recordar un hecho que poco se habla. Alfredo Maney, cuando estuvo hospitalizado antes de morir en el hospital clínico, sus familiares y los militantes de la causa R pasaron una semana vigilando que fuera bien atendido, cuidándolo, porque era una de las células comunistas, decía la cleptocracia internacional más importante de América Latina. En un momento dado le dicen a Ana Brun y a Pablo, que en ese momento era el segundo en la causa de Ricardo, que él está bien, que él está estabilizado. Alfredo no quería, yo lo digo acá, a lo pocas veces se ha dicho, Alfredo no quería que lo visitara Jorge Lobato. Se negó. A pesar que era el candidato porque por una alianza táctica se había promovido a Jorge Lavarría. Y él inmediatamente que supo el accidente cardiovascular de Alfredo, con Lavarría bueno, llega el momento y le dicen los médicos a la familia y a la militancia, a Pablo, padres, retírense a descansar, que él está estabilizado, no hay ningún problema. Del clínico, hospital clínico universitario a la casa de Alfredo, en aquella época no pasarían de 15 minutos. Un poquito más, pero muy cerca, porque él vivía en la Florida. Y llegando prácticamente en el entorno. Y él llegó a la salida de ellos, la llegada a Jorge Lavarría. Inmediatamente después de la muerte de Alfredo procuró y lo dejó vivir. En todo caso, eso no se debe saber. Hay que saber que los grandes hombres siempre están expuestos a la perversión, a tratar de desaparecerlos. Y Alfredo Maney siempre fue silenciado por los medios de comunicación. Porque estaba revolviendo las aguas, estaba convirtiendo justamente a Venezuela, como decía de Guayana, en la tierra de trabajo. ¡Que viva Alfredo Maney! ¡Que viva! ¡Que viva la democracia protagónica y responsable! ¡Que viva! ¡Que viva la patria para todos! ¡Que viva! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Que viva! ¡Viva el pueblo venezolano! ¡Que viva! Y que viva Caracas la valiente, la que nunca perderá. ¡Que viva!